Vamos a ver el momento de inercia con este ejemplo que ya lo tenemos planteado con los respectivos centros de gravedad de cada figura. Lo que nos pide la guía es determinar el momento de inercia de la figura compuesta, o sea, el momento de inercia en X, en Y, el XY, que sería el centrífugo, y luego nos da un determinado ángulo alfa con el que tenemos que determinar el JU, el JB y el JV. Como primera medida, determinamos los momentos de inercia de las distintas figuras respecto a sus baricentros. O sea que yo voy a determinar el momento de inercia de este semicírculo respecto de su centro de gravedad, igual de este triángulo voy a determinar el momento de inercia respecto de su centro de gravedad y voy a determinar el momento de inercia de este rectángulo respecto de su centro de gravedad. Algunas cosas que tienen que tener en cuenta al momento de trabajar con momentos de inercia. El Jx y el Jy siempre son mayores que 0. Nunca es igual a 0 y nunca es negativo. El Jx y el Jy de una figura respecto a su baricentro, vamos a ponerle XG y YG, siempre es distinto de 0 y positivo. O sea, nunca les puede dar un momento de inercia respecto a un baricentro, siempre hablando del baricentro de la misma figura. El momento de inercia respecto al baricentro de este rectángulo nunca les puede dar ni 0 ni menor que 0. Siempre les tiene que dar mayor que 0. Distinto es respecto al centrífugo, que es el JXG Y sub G. Este sí puede ser mayor que 0, puede ser igual a 0 o puede ser menor que 0. ¿Cuándo es 0? Veamos este caso. Cuando la figura tiene al menos un eje de simetría. Por ejemplo, este rectángulo, si yo trazo un par de ejes ortogonales por su centro de gravedad, puedo ver que la figura es simétrica respecto a este eje y la figura es simétrica respecto a este eje. Por lo tanto, al tener solo un eje de simetría, en este caso tengo dos, pero con solo tener un eje de simetría, el centrífugo de esta figura es igual a 0. Con respecto a este semicírculo, tengo un eje que pasa vertical en este punto y un eje horizontal que pasa por el mismo punto. Si se fijan, la figura no es simétrica respecto a este eje, pero es simétrica respecto a este eje. Por lo tanto, este semicírculo tendrá un centrífugo igual a 0. Distinto es con este triángulo. Si yo trazo un par de ejes ortogonales por su centro de gravedad, podemos ver que el triángulo no es simétrico ni con respecto al eje vertical ni con respecto al eje horizontal. Entonces, el valor del centrífugo de este triángulo puede ser mayor que 0 o puede ser menor que 0. ¿Cómo determino si es mayor o menor que 0? Bueno, si trazo un triángulo con su respectivo centro de gravedad, debo analizar los distintos cuadrantes de este triángulo. O sea, este es el primer cuadrante, el segundo, el tercero y el cuarto. Como el momento centrífugo se define como el Jxy es igual a la integral de x por y por diferencial de área, estamos multiplicando las distancias a ambos ejes. Entonces, si yo tomo este segmento y me fijo las distancias desde cualquier diferencial de área que compongan este segmento, voy a ver que
esta distancia horizontal es positiva, o sea, todos los X son positivos y todos los Y también son positivos. Entonces, esta área que está en el primer cuadrante me da un centrífugo positivo. Me voy al segundo cuadrante. Esta área que está en el segundo cuadrante va a tener valores en X negativos y valores en Y positivos. Positivo por negativo me da negativo. Entonces, toda esta parte del triángulo tendrá un centrífugo negativo. Luego vengo al tercer cuadrante. En el tercer cuadrante voy a tener X negativos y Y negativos. Negativo por negativo es positivo. Entonces, esta área tendrá un centrífugo positivo. Y por último, en el cuadrante 4 tengo X positivos y Y negativos. Entonces, esta área tendrá un centrífugo negativo. Entonces, hemos dicho, en el cuadrante 1, positivo. En el cuadrante 2, negativo. En el cuadrante 3, positivo. Y en el cuadrante 4, negativo. Las áreas, la suma de las áreas en los cuadrantes positivos, en este caso, es menor que la suma de las áreas en los cuadrantes negativos. Por lo tanto, el centrífugo de este triángulo será menor que 0. Ese es el análisis que nosotros tenemos que hacer para determinar si el centrífugo de una figura es positivo o es negativo. En el caso de esta figura, que sería el triángulo invertido, si lo analizamos, tenemos el triángulo que estaría invertido, su centro de gravedad pasaría más o menos por este punto, y donde puedo observar que esta área, que sería la positiva, y esta área, que serían las positivas, son mayores que esta área y esta área, que son las negativas. Por lo tanto, el momento centrífugo de este triángulo es el JXY de este triángulo es mayor que 0. Bien, ya hemos visto las primeras consideraciones respecto a lo que es el momento de inercia de una figura. Repasamos. Los momentos de inercia baricéntricos de una figura son siempre distintos de 0 y positivos, o sea, mayor que 0. Y el centrífugo puede ser mayor que 0, menor que 0 o igual a 0. Y es siempre igual a 0 cuando la figura tiene al menos un eje de simetría. Segundo paso, nosotros no se olviden que ya hemos determinado analíticamente la posición del centro de gravedad. Vamos a suponer que nuestro centro de gravedad se encuentra, más o menos por este punto. Supongamos que aquí está el centro de gravedad de mi figura compuesta, con su correspondiente valor de XG y su correspondiente valor, lo voy a poner aquí afuera, de Y sub G. Estos datos ya son conocidos de la primera parte del ejercicio. Entonces, ¿cuál es la segunda parte del ejercicio? Bueno, determinar lo que son los momentos de inercia de cada figura individual. La figura 1, que tengo un semicírculo. Aquí vamos a hacer un paréntesis. En cualquier tabla, ustedes van a encontrar el semicírculo de esta manera, con un eje vertical y un eje horizontal, ambos pasando por su centro de gravedad. En la tabla ustedes van a encontrar que el centro de gravedad respecto al eje X, o sea,
jxg sería jxg respecto a este centro de gravedad es igual a 0,1098 del radio a la cuarta. Y el j y sub g va a ser igual a pi por radio a la cuarta sobre 8. Pero fíjense que yo tengo este jx para un eje x que es horizontal y paralelo a este lado, y un jy que es respecto al eje vertical perpendicular a este lado o paralelo al radio del semicírculo. En este caso, fíjense cómo tengo mi semicírculo. Lo tengo acostado, lo tengo de esta manera. O sea, mi semicírculo, en mi ejercicio, yo lo tengo de esta forma. Y ahora este sería mi eje y este es mi eje x. O sea, mi eje y y mi eje x no han cambiado. Este eje y sigue siendo el eje y y este eje x sigue siendo el eje x. Nada más que en referencia al círculo han cambiado. O sea, que en esta posición el momento de inercia en x pasa a ser este valor y el momento de inercia en y pasa a ser este valor. Entonces, para este caso, donde el semicírculo ha girado 90 grados, tengo que mi jxg va a ser igual a pi por r cuarta sobre 8 y mi y sub g va a ser igual a 0,1098 de r a la cuarta. Esto es algo muy importante tener en cuenta porque normalmente, es un error que siempre veo, me toman con el semicírculo en esta posición, adoptan estos valores, cuando en realidad tienen que ser estos. Ojo con eso, ténganlo muy en cuenta. Habiendo aclarado lo de la figura 1, entonces puedo pasar a determinar mi jx1, o mejor dicho, mi jxg1 y mi y sub g1. jxg2 y y sub g2, jxg3 y y sub g3. ¿Cómo determino el momento de inercia de 2 y 3? Bueno, está todo en la bibliografía, en el apunte que le ha pasado el ingeniero Penzuela. Ahí están todas las fórmulas para determinar los momentos de inercia de las distintas figuras. Y también, me olvidaba, tengo que determinar los jxg1, jxg2 y jxg3, que como hemos dicho anteriormente, esta figura al tener eje de simetría, su valor es 0. Esta figura al tener un eje de simetría, su valor es 0. Y el único que tendrá un valor de centrífugo será este, que hemos dicho que por la posición del triángulo le corresponde un valor positivo. Bien, ya tengo todo lo que es momentos de inercia de cada figura en particular. Pero yo estoy obteniendo los momentos de inercia respecto a sus baricentros. Lo que yo necesito es para poder conocer el valor del momento de inercia de la figura compuesta es conocer
los momentos de inercia de estas mismas figuras, o sea, de este semicírculo, de este triángulo y de este rectángulo, respecto a un par de ejes que pasen por el baricentro de la figura compuesta. Este será el eje Y sub G y este será el eje X sub G. ¿Cómo determino el momento de inercia de una figura respecto a un eje que no es su baricéntrico? Bueno, aplicando el teorema de Steiner.